Muy buenos días, queridos amigos de Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, en donde conversamos, tenemos y traemos temas para convertirte, para ayudarte. Si tú estás interesado en transformarte en un ser humano consciente y responsable, que tanto necesitamos hoy en día, seres humanos conscientes y responsables. Si quieres tomar parte y ser un catalizador de esto llamado el nuevo modelo del mundo, requieres transformar tu vieja y obsoleta forma de pensar. El día de hoy, un hermoso día para rediseñarnos, para reinventarnos, hermoso día para contribuir a hacer nuestra parte en lo que necesitamos para tener una humanidad que realmente sea digna, una humanidad que realmente sea digna y aporte a los cambios que son necesarios dentro de nuestro planeta. Muy buenos días, Scarlett. Tengo invitada a Scarlett el día de hoy. Gracias, Scarlett. Gracias, Luli, por tu invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo, acompañarte. Yo sé que tienes mucha información nutritiva que compartir y me encanta ser parte de tu dar y crear un nuevo modelo del mundo. Bueno, gracias. Ya después les presentaré formalmente a Scarlett. Vamos a darle paso. Buenos días, Martín. Martín ahí casi enredado con todos los botones que tiene para que el programa salga al aire. Muchas gracias, Martín, por todo tu trabajo. Entonces, también tenemos que el programa Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tus manos. En donde el Quantum Emotional Crossover te ofrece las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física. Te ofrecen las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal de la física cuántica utilizada en los procesos en el cambio de conciencia, en el cambio de paradigmas necesarios para tener una psicoterapia que realmente produzca cambios y efectos significativos en la humanidad. Si estás interesado en el Quantum Emotional Crossover Seminario, llama al 602-349-1083, 602-349-1083. Quantum Emotional Crossover Seminario, más allá del coaching. Pues Scarlett, si quiere, nos hablará algo acerca del Quantum. Claro sí, señor. También el programa de Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de la Pasadita Hot Dog. 20 años sirviendo a la comunidad de Phoenix con amor, pasión y entrega a nuestros clientes. Y realmente con todo lo que hemos estado viviendo en relación a esta pandemia, la Pasadita Hot Dog se ha estirado para mantener la calidad de sus productos y mantener toda la asepsia necesaria para que usted vaya y disfrute de estos maravillosos hot dogs con tranquilidad y sintiéndose cuidado y que y que todo lo que se está comiendo pues realmente va a ser nutritivo para usted y va a estar preparado con mucho amor y mucha delicadeza y cuidado. La Pasadita Hot Dog, free delivery, y también puedes pedir para llevar. Está más de 6 localidades en el Valle de Phoenix, entre la Indian School de la 35 hasta la 107 Avenida, varias localidades en el Valle de Phoenix para que usted pueda disfrutar ahí casi a la vuelta de la esquina de su trabajo, de donde vive. Seguro que hay una Pasadita Hot Dog. Hoy es día miércoles, ¿qué fecha? Hoy es 24 de junio. Hay algo que se celebra el 24 de junio, pero no me acuerdo exactamente cuál es lo que se celebra el 24 de junio. Aquí estamos, ¿no? Está jugando Martín con los devices, está jugando con los teléfonos. Está jugando con todo lo que tenemos aquí. Muy bien.
En compartir en todas partes, eso es. Gracias, Martín. Ok, Scarlett, bienvenida. Gracias por aceptar estar aquí y compartir este tiempo en Vida Alternativa. Siempre es un placer estar con Scarlett y compartir con Scarlett, porque Scarlett y yo tenemos más de 20 años conociéndonos y siendo más que amigas, más que hermanas, compañeras de ruta de vida, yo pienso socias, y Scarlett, como me conoce, sabe exactamente cuáles son las preguntas más para sacar más y más información para que yo pueda darles a ustedes, y me encanta trabajar también con Scarlett Orozco. Scarlett, nacida en Caracas, Venezuela. Desde los 21 años comenzó su trabajo en el área de informática y sistemas, adquiriendo experiencias en el manejo de procesos, sistemas de información, o sea que también es programadora en esta época en donde lo virtual pues va a ser lo que va a predominar. Scarlett es programadora y diseñadora de sistemas para la solución de problemas y conflictos organizacionales. Aparte de eso, es un psicoterapeuta renacedora, life coach, motivadora y una persona organizadora de eventos, seminarios, talleres y grupos de desarrollo personal, emocional, espiritual, especializada en las técnicas de afirmaciones para la reprogramación del subconsciente, y su misión, apoyar a las personas a redescubrirse a sí mismos, poniéndose en contacto con sus talentos, sus potencialidades y su grandeza. Ha trabajado en el área de desarrollo personal por más de 20 años, ya, Scarlett, 20 años. Experta en organización de grupos. Ha trabajado en colaboración conmigo, creadora de programas para el desarrollo personal, de liberación y emocional crossover seminario, y fue fundadora del Centro Chamjala, una celebración de la vida en Venezuela, donde se impartió el programa de liberación emocional a más de 20, 30 grupos durante 8 años en todos sus niveles. Es cofundadora de Quantum Emotional Crossover y se desempeña como asociada y coach. Muchísimo, todo eso, Scarlett. Wow, Scarlett. Sí, se dice muy fácil. ¿Cuántos años para uno crecer, desarrollarse, expandirse? Y bueno, aquí estamos, es la vida, ¿no? Exactamente, sí. Scarlett tiene otros, no están nombrados aquí, pero ella trabaja también en armonización de espacios con Feng Shui y un taller llamado El Hogar Mágico. Hogar Mágico, en donde es muy interesante cómo tener tu casa y que la casa vibre en tu propia vibración y vivas en armonía. Después hablamos un poco acerca de esto y qué planes tienes, si volver a sacarlo, si volver a dedicarte a hacer ese taller del Feng Shui, o si tienes pensado un programa de radio. Bueno, he estado tentada, tú me has estado invitando a tener un programa acerca del Hogar Mágico, porque a raíz de esta pandemia y la permanencia en la casa durante tanto tiempo, me he dado cuenta, he como valorado más el hecho de que la casa donde vives se convierta en un hogar, sea un lugar adecuado para soportar, para apoyar el crecimiento de un ser humano saludable. Yo afortunadamente tuve el privilegio de nacer en una casa que era un hogar, mi hogar. La casa donde yo viví era un lugar cómodo, confortable, agradable. A pesar de que no era grande, a pesar de que no era lujosa, era un lugar que estaba hecho con amor, con dedicación, con cuidado, y eso me brindó un ambiente que permitió que yo sea la persona que hoy soy. Exactamente. Entonces, pienso que en el tiempo no le hemos dado la importancia para los niños que están creciendo, para los adultos que están desarrollándose. Los espacios son tan importantes, influyen en tu subconsciente. Además, pueden darte una sensación de tranquilidad o una sensación de inquietud. Entonces, eso influye directamente sobre toda tu psique y sobre toda tu salud física. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el ambiente emocional donde un niño se desarrolla, el ambiente físico donde un niño se desarrolla, es sumamente importante para darle cobijo, seguridad y
un espacio donde expresarse en su totalidad. Entonces, creo que sería muy importante, Scarlett, que te animaras a seguir dándonos ideas de cómo tener un hogar que sea refugio, que sea seguridad y que donde se pueda expresar, nos podamos expresar en toda nuestra potencialidad. El día de hoy, por cierto, vamos a conversar acerca de sobrevivir al trauma. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el trauma, puesto que nosotros estamos viviendo prácticamente un trauma, porque fue una situación totalmente inesperada, que nos cayó así de repente, que nos obligó a salir de nuestra zona de confort. El trauma, vamos a definir la palabra trauma para entrar en el tema del día de hoy, sobrevivir al trauma. La palabra trauma es una palabra que viene del griego, que significa herida. Una definición más exacta es que un trauma es una herida duradera, que perdura en el tiempo, que puede ser provocada en situaciones diferentes. No hay un solo trauma, un solo tipo de trauma, una razón por que hubo un trauma. Hay montones de situaciones que pueden ser consideradas trauma. Cuando oímos hablar de traumas, lo asociamos a problemas originados por grandes desastres naturales, terremotos, huracanes, pero también aquellos que son causados por nosotros mismos, como son las guerras, accidentes. Y el trauma, entonces, también estamos hablando en el ámbito de lo emocional y esa impresión que queda guardada y que es una fuente de daño duradero, o sea que se prolonga en el tiempo. Entonces, un miedo exacerbado, un miedo de gran intensidad siempre está detrás del trauma. El trauma es el resultado de un doloroso exceso de intensidad emocional prolongado que quiebra el funcionamiento mental. Me quise hablar acerca del trauma porque hay que tener cuidado cuando nosotros atendemos o trabajamos con personas que han sufrido un trauma, porque creemos que solamente la catarsis, es decir, expresar, agarrar una almohada y pegarle, es como se sana el trauma. No, no es así. Y aquí les voy a dar algunas de las razones por las cuales se afirma y sabemos que no es así como se cura, se sana una herida, tomando en cuenta que eso es lo que significa, cómo se sana una herida producida no solamente en la infancia, puede haber un trauma sufrido también después en la edad adulta. Entonces el trauma, me parece que es necesario que hablemos acerca de ello porque pensamos que como está en el pasado no ejerce ninguna influencia sobre nuestra vida de adultos. Entonces es importante que lo aclaremos el día de hoy. ¿Qué te parece el tema? Me encanta, Luli, porque creo que el trauma ha estado presente en nuestras vidas siempre. Y pienso que ha sido una de los sucesos o de los momentos de la vida que ha cambiado nuestro destino, porque ha como desviado nuestra ruta. Cuando una persona sufre un trauma, pues su vida se trastoca completamente, emocional, física, y mental. Entonces eso hace que la persona pues simplemente empiece a manifestar dificultades o limitaciones. ¿Por qué? Porque el trauma no lo deja ir al lugar donde él quiere ir. Está ese miedo, está ese recuerdo, está esa memoria que le impide poder expresarse completamente como quien es él. Exactamente. La persona, ¿no? Exactamente. Entonces es importantísimo. Sí. Hoy en día el trauma no solamente son los traumas vividos en la infancia, un accidente, una violación, un robo, un secuestro. Son cosas que podemos vivir como adultos. Son situaciones, sí. Que ocasionan traumas severos, la pérdida de un ser querido inesperadamente. O sea, son muchas situaciones que hacen que esa rotura o esa herida se produzca, incluyendo siendo adultos. Es totalmente. Es una herida. Y
Por eso digo, no solamente está en la infancia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia, obviamente, porque son las que producen un daño devastador en el tiempo, porque tiene una característica que es que se vive en solitario. El trauma, los niños no saben cómo expresarlo o sencillamente se les sacó amenazado, si lo expresan, si lo dicen o creen que es lo que les ha sucedido es algo vergonzoso, pues lo guardan, lo esconden y no lo pueden manifestar, o si lo manifiestan, pues en la familia no se les cree o se duda de lo que está diciendo. Pero cuando tú observas un cuerpo que ha estado golpeado por el dolor emocional, puedes percibir, cuando observas el cuerpo, puedes darte cuenta de cuán devastador es el trauma en el ámbito de lo físico. Hay personas cuando entran a asesoría conmigo, a mi consultorio, nada más de verlo, yo puedo darme cuenta por su cuerpo que ha sufrido un trauma. Esa profundidad que queda en el inconsciente, porque ahí el trauma infantil queda en la profundidad del inconsciente. Quizás ha estado enterrado por años, se convierte en músculos rígidos, se convierte en manos ásperas, se convierte en una postura física, se convierte físicamente, hay tantas manifestaciones, unas caderas anchas, fuera de proporción con su cuerpo. Todo esto nos está hablando de que hay un trauma que ha quedado grabado en el cuerpo. El trauma no es solamente a nivel emocional, el trauma que produce cambios a nivel de la arquitectura del cerebro, cambia nuestro sistema nervioso, cambia nuestro cuerpo. La postura de recordar la memoria que existe en el cuerpo de aquel trauma y esa postura de me prevengo, esa postura de me voy a proteger porque puede volver a suceder, es devastadora a la hora de la persona ya adulta desarrollarse como adulto. Entonces, a pesar de todos los mecanismos de defensa de la psiquis para mantener apresado ese recuerdo, pues el cuerpo grita. El cuerpo resulta muchísimo más sabio, grita por todo, cada músculo, cada célula, cada mirada, cada arruga está hablando de cuál ha sido el maltrato emocional. Sí, es impresionante. Tú cómo puedes leer lo que el cuerpo dice en su fisionomía, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando y cómo cada detalle del cuerpo, caderas, piernas, la postura de los hombros, de la espalda, todas esas cosas dicen algo. Hablan, sí. Hablan. Me da risa porque tú lees muchas cosas, pero entre esas cosas lees los cuerpos. Y eso hace que tu trabajo sea tan interesante, porque la persona a lo mejor no está lista para hablar del trauma, no está emocionalmente abierta para tocar ese tema, pero el cuerpo habla más rápido, habla adelante, sí. Muestra algo que no muestran las palabras. Sí, todo el trabajo cognitivo que se pueda realizar o todas las almohadas que te pongan en estos cursos de fines de semana a golpear no va a ayudar. Solamente hablar acerca de ello tampoco va a ayudar. Cuando se toma un tipo de postura que te predispone a tener miedo y esa postura empieza a ser parte de ti, tu vida la percibes, la miras de una manera totalmente diferente a una persona que está libre en su cuerpo. Una vez que se ha experimentado, el trauma ha salido, ha aflorado, ahí está. Lo has vivido, no es que ha aflorado, lo has vivido, ahí está en tu cuerpo y estás predispuesto a lo que vuelva a ocurrir. O sea que esas posturas físicas
solamente es un sistema de protección y el cuerpo requiere volver a sentirse seguro para soltar la postura, o tiene que soltar la postura para poder sentirse, va en las dos direcciones, para poder sentirse total y completamente seguro. Aquí lo que estamos hablando es de esa seguridad. El cuerpo y el sistema nervioso siguen funcionando después del trauma, pero está a nivel inconsciente tratando de evitar que te ocurra un trauma nuevamente. Incluso si el peligro pasó hace más de 20, 30, 40 años. Yo he atendido personas, han tenido traumas en su infancia, 40 años, y nunca en su vida habían hablado con nadie acerca de lo que les pasó, ni cómo lo vivieron. Y esas personas han estado 30, 40 años guardando ese secreto o ese dolor y no han podido atenderlo. Luli, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando una persona se da cuenta que necesita trabajar un trauma o que está presentando los síntomas físicos? Porque a veces el trauma está ahí, escondido, guardado, pero llega un momento en que el cuerpo inteligentemente empieza a tener manifestaciones para poder expresar y dejar ir esa bioquímica que lo está enfermando. Porque el cuerpo es muy sabio, quiere estar sano. ¿Qué tiene que hacer una persona que se da cuenta o que puede percibir que hay algo que tiene que trabajar, un trauma que tiene que atender? Vamos a hablar de ello más adelante, una vez que tengamos claro acerca del trauma, okay, de cómo está el trauma en nuestro cuerpo y las consecuencias del. Una persona puede haber sufrido un trauma y ya sabe que su abusador, incluso ya de adulto, sabe que el abusador está muerto, pero lo sigue vivenciando en el cuerpo como ese abusador estuviera vivo. Esto espera más trauma, espera ser nuevamente abusada, y a veces las personas empiezan a crear situaciones para volver a sentirse maltratadas, abusadas, desvalorizadas. Entonces, el trauma está ahí. El trauma no solamente está en la neocorteza, no está solamente en nuestro cerebro racional, sino que afecta al cerebro emocional y sobre todo al cerebro de la supervivencia, es decir, al cerebro reptil, el cerebro llamado básico también. La experiencia que me ha enseñado a mí que hay una profunda desconexión con el cuerpo y con sus emociones a las personas que han sufrido un trauma. El maltrato emocional, el abandono y el rechazo son devastadores, pero tan devastadores como el abuso físico y sexual. Y hasta ahora se había dejado de lado la experiencia física, la importancia de la experiencia física en la psicoterapia y el cuerpo, y le hemos quitado esa importancia de que todo lo que es emocional produce respuestas adaptativas. Incluso la desconexión es una respuesta adaptativa ante el momento del trauma. El ser cuerpo se adapta para seguir viviendo, nada más, o sobreviviendo. Por eso hay una máxima que lo dice, que una persona que ha sido abusado sexualmente de niño es un adulto muerto en vida. Porque es así, estás esperando. Entonces la psicología había dejado de lado los efectos devastadores acerca de los efectos devastadores que se producen en el cuerpo cuando una persona ha sufrido un trauma. Vamos a ir ahorita a una pausa comercial y ya regresamos. No, ya regresamos. Ya regresamos, Carle. Ya regresamos a Vida Alternativa, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, al nuevo modelo del mundo, hablando acerca del trauma.
Hemos dejado entonces, como la psicología ha dejado de lado la importancia de un cuerpo que es información, adaptativo, vibrante y en continuo intercambio con su medio ambiente emocional, espiritual y físico. Un cuerpo que vibra, un cuerpo que está vivo, que respira y que tuvo que adaptarse para poder seguir viviendo. Una de las características que podemos catalogar una situación de trauma es que tiene 3 características principales. Primero, los traumas son inesperados, dolorosos física y emocionalmente y que se tiene que vivir en solitario. Este hecho particular de vivirlo en solitario, aquello que no te atreves y no puedes expresar porque no te sientes seguro y estás atemorizado, es destructivo en los niños. Wow. Y fácilmente reconocido en la fisicalidad del adulto. Años de silencio que se expresan a través de unos hombros subidos o un cuerpo caído, a través de un rictus en el cuerpo, a través de un movimiento de tic, tic, tic. Ahí están esos años de silencio en el cuerpo. ¿Cuántos problemas que tenemos? Salud mental, adicción a las drogas, al comportamiento autolesivo, el comportamiento de hacerse daño a uno mismo. Empiezan con un intento de sobrellevar el dolor físico insoportable de nuestras emociones. Wow. Entonces, requerimos abordar y caminar las huellas físicas. Primero que nada, antes de ponerlo a gritar y dar golpes, tenemos que darnos cuenta de que hay una profunda huella y un estrés físico que requiere la persona darse cuenta de él. Esta situación de silencio, de no poder conversarlo, de no poder decírselo a nadie, nos impide reflejarnos en ningún espejo, de que nadie haya sentido empatía hacia nosotros, o la ausencia de cuidados, la falta de amor constante, trae como consecuencia entonces una disociación, vivir dividido en varios. Y eso impide entonces la propia autorregulación emocional. Entonces, Carla, aquí estamos hablando de un cuerpo que vive por años a la defensiva. Correcto. Protegido. Protegido, sí. Ese cuerpo está tenso y a la defensiva hasta que se encuentra y se le consigue la vía de poder relajarse y poder ponerse en contacto consigo mismo. Esa es la primera, no solamente el darse cuenta de que mis resultados de adulto tienen que ver con mis experiencias de niño, sino aprender a estar relajado, a sentir la seguridad de que puedo ponerme en contacto con el malestar físico que siento, porque él ha sido escondido en el cuerpo y siento el malestar físico, pero ni siquiera puedo describir cuál es el malestar físico. Pasa mucho en los casos de la ansiedad y la angustia. Es que siento una angustia, pero no saben describir la angustia porque su respuesta adaptativa ha sido protegerse de eso que estoy sintiendo. Quiero volver a pasar por las sensaciones físicas, emocionales que produjo el suceso que produjo el trauma. Ajá, exacto. Hay que restaurar esa sensación de seguridad física. ¿Tenemos preguntas ahí? Comentarios. Ok, tú tienes. ¿Eso lo puedo ver aquí en el... ¿Dónde está? En el muro de Luli, ¿dónde lo hago? Sí, en el muro de Luli. Déjame entrar un momentito. Sí, Luli. Ok. Entonces, hay que tener experiencia para restaurar la sensación de seguridad física. Tienen que ser conscientes de esas sensaciones que están sintiendo
y cómo su cuerpo interactúa con el mundo que los está rodeando. Tomar conciencia física es el primer paso para liberarse de ese dictador del pasado, de esa tiranía del pasado. Entonces, pienso por contestarte en esa parte, ¿no? De cómo abordarlo, Primero, hay que darle la seguridad a la persona, hay que darle la seguridad de poder describir y aceptar las sensaciones físicas que está sintiendo. Tenemos... Es que está en el muro de Luli, disculpen, pero no, aquí no lo encuentro. En el live. de Lule. ¿Sí? Sí. Hago refresh en su página principal. Sí, aquí me está sacando es el programa de la semana pasada, de julio 17. Verlo ahí. Déjame ver si aquí Vamos a ver. ¿Tú los tienes? ¿Tú los tienes ahí? Pásame para. Perfecto, ya los tiene ahí mejor. Tú puedes entrar en el mío. Ok. Buenos días, Luli Scarlett, nos dice Lisol. Permítame. Scarlett nos los va a leer, ¿verdad? Sí. Ok, por favor. Dice, Exacto. Eloína Gámez dice, gracias por existir, amiga Luli. Gracias, Eloína. Hacia Soy tu arriba, fan. hacia arriba. Hacia arriba. Sí, porque ahí tienes más, ¿no? Sí, tenemos. Ok. Se escucha un eco de esa Eloína también. Ya lo quitamos. Irma, Almaz, I love you, ladies. Gracias. Lisol, yo me apunto para el programa de Feng Shui. Muy bien, Lisol. Claro que sí. Buenos días, dice Ana Casa. Buenos días, Luli y Scarlett. Muy bendito día les de Dios. Un abrazo con el corazón. Amén. Lisol, otra vez. Buenos días, Luli y Scarlett. Yo escucho mejor. Creo que se corrigió el audio. Y ahí está. Hay personas que están en vivo escuchándote, Luli. Ok, ya lo vi. De Martín, por favor. Gracias, Martín. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Vamos a ponerlo para que Scarlett pueda accesar también a mi muro, ¿verdad? Por favor. Para que podamos saludarles, y si hay preguntas, acuérdense que los... Dáselo a Martín si quieres para que él lo... Ahí está. Aquí me tienes. Aquí. Ok. Para poder, para que el tema se desarrolle, se haga más interesante con su participación, es... Sorry. Ay. Ok. El tema y el programa se hace más interesante con su participación, con sus preguntas y con sus aportes. ¿Cómo han vivido sus traumas? ¿Traen traumas? Las sensaciones físicas que han llevado. Nuestros mapas relacionales están grabados en nuestro cuerpo, todo lo que nosotros hemos vivenciado en nuestro cuerpo emocional, y no son reversibles simplemente comprendiendo cómo se crearon. O sea, no es como algunas personas que no están en la capacidad de trabajar acerca de los traumas y no están en capacidad en trabajar la psiquis de los seres humanos, creen que es muy fácil, y no es fácil, y se puede hacer un daño realmente grave a las personas. Esas personas que vienen de este tipo de terapia crash vienen con muchas consecuencias, y una de las consecuencias es que, como no quieren, porque la respuesta adaptativa fue precisamente protegerse, volver a tocarlo y no lograr sanar la herida, es sencillamente la persona va a volver a usar la misma respuesta adaptativa ante el dolor, se va a cerrar, y cada vez va a ser muchísimo más difícil que logremos llegar a la raíz de lo que debe ser trabajado. Claro, porque ya cuando sucede algo como eso, la persona es consciente del dolor y no quiere volver a ese mismo lugar, y se protege mucho más fuerte, se crea una coraza mucho más gruesa
o entierra mucho más profundo el recuerdo, la memoria, la experiencia. Entonces se hace mucho más difícil que la persona lo pueda trabajar realmente y poder sanarlo. Exactamente. Pero la psicología ha tenido que moverse también en esto para poder realmente solucionar los problemas que vienen con los traumas. Durante más de 100 años, en los manuales de psicología, ha sugerido el hecho de hablar sobre los sentimientos nada más puede resolverlo, y sabemos hoy en día que no es así. Hay toda una manifestación de índole física que necesita ser atendida, y sobre todo la persona empieza a conectarse consigo mismo, porque una respuesta adaptativa es la desconexión con uno mismo. Para mí todavía me impresiona ver lo difícil que es para las personas que han sufrido algo indescriptible transmitir esta experiencia. Es mucho más fácil contar lo que les han hecho que darse cuenta, sentir y poner en palabras su realidad de su experiencia interna. Las personas se quedan solamente en la superficie, una total y absoluta desconexión. Y cuando las personas se quedan en la historia. Exacto, las personas en el cuento. Y no, sí, en la historia, en el cuento. Y no en la experiencia, que sería lo que se vive adentro. O sea, la experiencia interna, perdón. La experiencia interna, que es toda la emocionalidad, todas las sensaciones físicas que ese suceso ha producido en su cuerpo, sí, en su vida. Los nuevos estudios de la neurociencia de nuestro cerebro nos los dice que en respuesta al trauma y para manejar el miedo que persiste durante tanto tiempo, los pacientes aprenden a desconectar las áreas del cerebro que transmiten los sentimientos viscerales y las emociones fuertes que acompañan y definen el pánico, el miedo. Hay un cambio en la arquitectura cerebral para no querer ir a la profundidad de lo que me ha dolido y de lo que me ha maltratado física y emocionalmente. Cuando yo atiendo a algunas personas, les puedo ver también la parte de cómo le ha afectado su sistema nervioso, cómo sus neurotransmisores parecieran dispararse en una secuencia equivocada y a una velocidad también equivocada, y eso produce un gran sentimiento de vacío, depresión, hay desniveles a nivel de sus electrolitos, hay toda una serie de manifestaciones que necesitan ser atendidas, y no solamente, por favor, ponerle una almohada a la persona y que le dé 4 golpes. No es así, es irrisorio y no se conoce la magnitud de todo lo que está sucediendo en la mente, en el cuerpo, en el cerebro, en las células y en el sistema nervioso de esa persona traumatizada. Aquí hay una de las personas que está conectada que comenta, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá que sufrió en silencio el abuso de un esposo alcohólico? Aún están juntos por 52 años. ¿Cómo ella puede ayudar a su mamá a superar ese trauma, a trabajar esa situación tan dura y dolorosa? Muy bien, vamos entonces a dar algunas ideas de cómo ustedes pueden apoyar a sus seres queridos. Estamos hablando que la herida no la puede sanar sino un profesional. La herida, ir y acompañar a la persona para que se sienta segura de volver a sentir en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, los efectos de un trauma mantenido durante tantos años. Pero sí le voy a dar algunos tips que cualquier persona puede utilizar para ayudar a las personas, y uno de los más importantes sería recomendarle a la persona asistir con un profesional que le puede apoyar. Se aprende entonces a silenciarlo, dice ella muy claramente. ¿Cuál es el nombre de la persona? No. Ok. Ajá. Sonia. Requerimos darnos cuenta que
la persona aprende a silenciar, así como lo has dicho tú muy gráficamente, vivir en silencio el abuso y el maltrato de un esposo alcohólico en absoluto silencio. Si nosotros resumimos un poco lo que hemos hablado hasta aquí, nos damos cuenta de que esa supresión física, ese mantener aguantado una postura de protección, un estrés celular, produce enfermedades que pueden ser graves y que la persona necesita atender para el área emocional para poder sanar la área física también. Entonces, aprendemos a silenciar nuestras emociones, a reprimirlas, a suprimirlas, a intelectualizarlas, a negarlas, a calificarlas. Ahora hay de moda la calificación de nuestras emociones, que si son negativas, que si son buenas y que son malas. No hay nada como eso. Las emociones son respuestas adaptativas absolutamente necesarias, totalmente necesarias. Esas respuestas adaptativas traen información al cuerpo de cómo manejar y enfrentar y poder seguir viviendo. Son respuestas adaptativas. Entonces ahora las catalogamos de buenas y malas, negativas o positivas, ahondando más la dificultad que traemos y acarreamos a través de los años de vivir en silencio, de no poder expresarnos, por aquello de que las mujeres no podemos expresar la ira, la rabia, el coraje. Nos las tragamos, los hombres igual, los hombres no lloran, y así hemos crecido con una serie de etiquetas y apreciaciones acerca de nuestras emociones que nos han hecho mucho daño. Entonces, aprendemos a silenciar las emociones, tenemos que aprender a reconocerlas, cómo se manifiestan en el cuerpo, cuáles son esas manifestaciones. Vamos a ir a una pausa comercial para yo poder tomar también agua, que se me reseca mucho la garganta, y ya regresamos. Ya de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, al mundo de las posibilidades. Hablando acerca de el trauma. Las personas traumatizadas suelen tener mucho miedo a sentir. Es lo que más temen, sentir. El enemigo ahora no es solamente quien me maltrató. El enemigo es... Y lo más seguro es que ese enemigo ya no esté cerca para hacerte daño. Pero sí, el enemigo se transforma en sensaciones físicas inexplicables que no puedo describir con emociones. Está en las emociones represadas en el cuerpo. El miedo queda secuestrado, preso, violado, abusado por esas sensaciones desagradables, haciendo que nuestro cuerpo se congele. Se paralice. Aunque sea el pasado, solo pasado, el cerebro emocional sigue generando las mismas sensaciones que hacen que la víctima se sienta asustada e impotente. Aquí entonces podemos ver no solamente la parte física, la rigidez del cuerpo, las posturas físicas, sino también que las personas beban compulsivamente, que utilicen drogas para tranquilizarse, tengan miedo a hacer el amor, eviten actividades sociales. Su mundo de sensaciones está fuera de todo límite. Apagar el trauma, pero también congelamos el cuerpo. Sí, congelamos la vida. Y las personas dejan vivir con plenitud, las personas dejan de disfrutar de las personas que crían a su alrededor, de sus nuevas parejas o de las nuevas situaciones que crean, porque como están protegidos, como están congelados, pues no pueden vivir plenamente, no disfrutan la vida.
Sí, se sienten inseguros, el pasado está vivo en forma de incomodidad, su cuerpo se ve todo el tiempo bombardeado de señales de alarma y las personas aprenden a esconderse de sí mismos. Eso es la desconexión que hemos hablado al principio. Pero el cuerpo supera el trauma. Si no somos conscientes de lo que nuestro cuerpo necesita, no podemos cuidar de él, tampoco podemos cuidar de los demás. Si confundimos la ansiedad con el hambre, seguramente comeremos demasiado. Por eso cultivar la conciencia de lo que sentimos es tan crítico en apoyar a una persona para que logre superar los traumas. La mayoría de las terapias tradicionales restan importancia e ignoran los cambios. Es mucho más fácil mandar fármacos para que las personas bloquear lo que están sintiendo que atender lo que están sintiendo. ¿Cómo integrar todo lo que está pasando en nuestro cerebro racional, en la neocorteza? ¿Cómo integrar lo que está sucediendo en nuestro cerebro límbico? ¿Cómo integrar lo que pudiera estar pasando en nuestro cerebro reptil? Que es donde está la respuesta, la acción, en donde yo me congelé, en donde yo me paralicé, en donde yo me dividí. Ahí es donde estamos. ¿Cómo integrar? Entonces, no es tan fácil como ustedes piensan, alguien que se iluminó y ahora quiere ayudar al mundo, trabajarle en la psique a una persona. Por eso voy a dar solamente tips para las personas que lo han preguntado, cómo pueden hacer, cómo pueden ayudarlos, pero que no es terapia. No voy a dar ninguna información acerca de la terapia, sino solamente nombrarla, porque hay muchas personas que toman lo que nosotros decimos para luego implementarlo de manera irresponsable allá afuera. Y lo digo porque hay muchas personas que llegan a terapia, a consulta, y hablan de este tipo de cosas y lo que ha pasado con ellos. Entonces vienen resentidos con los psicólogos, vienen resentidos con la terapia, vienen cuestionando y vienen cerrados también a resentir. Entonces, quiero que quede claro, voy a hablar acerca de algunos tips que podemos usar, pero lo más importante, una persona que sabemos que viene con un trauma, necesitamos enviarla con un profesional. Correcto. Eso es lo indicado. Necesitan las personas aprender a tolerar las sensaciones, hacerse amigos de sí mismo, volver a conectarse consigo mismo en ese proceso para luego entonces integrarla, aprender a reconocer, aceptar y expresar las emociones y sentimientos que van junto al trauma y luego integrarlo. Entonces, vamos a ver. Hay algunas cosas que pueden hacerse, que se pueden hacer para apoyar a las personas que, primero que nada, que la persona se concientice que las sensaciones físicas no son el enemigo. Ellas están ahí para indicarte, para avisarte, como la lucecita roja en el auto cuando se enciende para que le cambies el aceite. Ellas son solamente indicadores, algo a nivel emocional necesita ser atendido. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, es importante que las personas lo tengan claro. Hay que mejorar la respuesta bioquímica del cuerpo. Hay formas de mejorar esa respuesta bioquímica sin necesidad de utilizar fármacos. Pero si usted va al psiquiatra y el psiquiatra le manda y le receta sus fármacos, pues tómelos. Le va a ayudar solamente a dormir lo que está sintiendo, pero no va a sanarle. Así, por eso los psiquiatras mandan con el psicólogo, con el psicoterapeuta, a trabajar el trauma. Los ejercicios de respiración ayudan mucho.
aprender a respirar, aprender a relajarse en el cuerpo para aprender a tomar conciencia con uno mismo. Ayudan, y usted puede ayudar a una persona como la que nos han sugerido, que nos han dicho. Usted la puede ayudar a relajarse con la respiración. En alguno de los otros programas he hablado acerca de la respiración, cómo sería una respiración que ayude a relajarte y a lograr estar en contacto contigo adentro de ti mismo. Estas personas, acuérdense que tienen como respuesta adaptativa no querer conectarse con ellos mismos. Entonces es necesario tener mucha paciencia, pero los puede ayudar a respirar. No va a sanar el trauma, estamos hablando, la herida no va a ser curada de esa manera. Estoy hablando de lo que alguien alrededor de alguien que sepa que ha sufrido un trauma puede apoyarlo. Esto quiero que quede absolutamente claro, ¿verdad? Sería un apoyo momentáneo, transitorio, mientras que la persona encuentra un profesional debidamente capacitado para que pueda atender el trauma, la situación y los efectos que está produciendo en su cuerpo y en su vida. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es aprender acerca de tomar conciencia de nuestro cuerpo a través de la respiración. Eso es lo que estoy diciendo. Observar las sensaciones físicas, anotarlas y describirlas. Anotarlas y describirlas. O sea, siento este peso en el pecho, este ahogo, me duele todo el tiempo por aquí, y ya he ido al médico y no tengo no hay algo que pueda catalogarse que está pasando ahí. Entonces, tomar conciencia de las manifestaciones físicas. De nuestras sensaciones, sí. Una de las cosas que los seres humanos logran para calmarse, prácticamente cualquier ser humano lo necesita, es poder abrazar a otro ser humano. A veces lo único que necesitamos, lamentamos en estos momentos que no podemos abrazarnos, eso lo agrava, digamos, las sensaciones físicas y las sensaciones y la manifestación emocional que estamos sintiendo, porque ni siquiera podemos tener el abrazo. Pero en el caso de las familias en donde se están guardando, se están cuidando, que no hay personas que tengan de alto riesgo, etcétera, pues el abrazo es algo que nos logra calmarnos. Las personas que han sido atacadas física o sexualmente se enfrentan a ese gran dilema. Anhelan desesperadamente ser abrazadas, pero al mismo tiempo les aterra ser tocadas y ser abrazadas por otros seres humanos. Entonces hay que reeducar su mente. Eso no lo puede hacer un familiar, eso no lo puede hacer su amiga, eso no lo puede hacer una persona que no esté capacitada para eso, que es reeducar la mente. Una de las prácticas que puede usar una persona también es el yoga. El yoga ayuda mucho a conectarse con las sensaciones físicas. Sobre todo las personas que han sufrido de abuso sexual. Hay algunas posturas del yoga que te van a conectar con físicamente y con las sensaciones físicas de incomodidad, y entonces ahí ya sabes que necesitas ir con un profesional. Pero el yoga ayuda bastante a tomar conciencia de nuestras sensaciones físicas. Vamos a nuestra última pauta comercial para ya ir finalizando con el programa del día de hoy. ¿Más personas? Sí.
Ya de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Vamos a leer un poco acerca de las personas que han estado conectadas y darle las gracias a Anaí Blanco, Elizabeth, a Sol Llanes. ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? Ok. Manuel, María Alejandra, Miriam, Beatriz Neumann, Bertí Moreno y Margarita Parra también lo están viendo, y bueno, todas las personas que están conectadas, estas son las personas que nos han dado mensajes. Muchas gracias y les agradecería si pueden compartir el programa del día de hoy. Estaba entonces hablando de que una de las formas de apoyar a una persona que ha vivido durante tanto tiempo escondiendo o en silencio, sin poder expresarse acerca de lo que le ha pasado, apoyarla en la respiración, hacer contacto físico con su cuerpo y a ir adentro de sí mismo a través de la respiración. Acuérdense entonces el abrazo que le podemos proporcionar a una persona. No tenemos que opinar, no tenemos que decir nada, no tenemos que etiquetar la situación, no tenemos que salir de defensores, no tenemos que querer ir a golpear a quien le hizo daño, nada de eso. Solamente lograr que la persona reciba el abrazo, esa persona del contacto, lograr que la persona herida logre aceptar el contacto. Y hay uno de los quienes han leído el Principito, saben cuando el zorro le dice, quiero que me domestiques, y el Principito dice, pero ¿cómo se domestica? Y él dice, un día yo me voy sentando aquí separado de ti, en mi forma, no exactamente como dice el Principito, ¿verdad? Y después al día siguiente me voy acercando un poquito más, y así poco a poco me voy a ir acercando, y tú te vas a ir acercando hasta cuando logramos ese contacto con la persona. Hay personas que no quieren ser abrazadas porque les da terror y no las puedes obligar. Entonces, hazlo como hacía el Principito y el zorro, se iban acercando poquito a poco hasta lograr ese contacto, cualquier tipo de contacto físico, y el yoga. Son las tres cosas que he nombrado el día de hoy, que ustedes pueden apoyar a una persona que ha sufrido un trauma, esta herida, el trauma. Pero el mejor apoyo que ustedes le pueden dar a esa persona es que vaya con un profesional, alguien que sepa cómo trabajar el trauma y alguien que sepa cómo guiarlos en ese proceso, que no es solamente lo que hemos hablado, es todo un proceso. Bueno, ¿se puede superar el trauma? Claro que se puede superar el trauma. Hay que ayudar a muchas personas. Es impresionante, de 10 personas que están enfrente de mí, 8 personas han sido abusadas sexualmente. Es un alto índice de personas que han sido realmente abusadas sexualmente en su infancia, y con las secuelas que eso trae a nivel de la sociedad y a nivel de la humanidad en particular también. Bueno, Scarlett, estamos ya finalizando. Sí, bueno, ¿tienes algo que decirle a las personas? Por este tema tan interesante, pienso que es una persona con una herida emocional, es una persona que está, como dijiste al principio, muerto en vida, y una persona muerta en vida es un ciudadano que no puede aportar completamente su misión de vida aquí en este planeta, que todos necesitamos tener. Y trabajarlo, cuidarlo, liberar a la persona de ese trauma, pues es una misión importante, y cada persona tiene que hacerse responsable de su propio trauma y de buscar la solución más adecuada para cada quien, pero no quedarse sin la oportunidad de liberarse para poder tener realmente una vida plena. Una vida en plenitud, sí. Es necesario hablar de él, es necesario ir con las personas que pueden realmente trabajar
para sanar una herida tan profunda, porque eso es lo que es el trauma, una herida emocional, una herida física también, como lo vimos en el programa del día de hoy, deja secuelas físicas. Bueno, Scarlett, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te motives una vez más a tener tu programa acerca del hogar mágico o cualquier otro que tú tienes. Scarlett es una experta para crear afirmaciones que realmente produzcan cambios a nivel de la forma de cómo estamos pensando. Acuérdense que a través de lo que pensamos estamos creando nuestra realidad. ¿Dónde estamos pensando? ¿A dónde hay que trabajar? A nivel del inconsciente, a nivel subconsciente. Scarlett prepara unas afirmaciones fantásticas. Creo que podría ser un tema también muy importante que nos hablaras acerca de eso. Espero que te animes y las puertas de este estudio están abiertas para ti. Gracias a Martín por todo el trabajo del día de hoy y gracias a todas las personas que han estado conectadas y que han compartido este tema tan importante que yo he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Un abrazo para todos y acuérdense, usen su máscara. Nosotros como Scarlett y yo, pues yo tengo mi máscara. Ella tiene su máscara, yo tengo mi máscara, estamos aquí a distancia porque hablar durante una hora con la máscara pues no es fácil, pero usamos la máscara siempre, en todo momento. Así que yo te invito a que dejes de lado esa competencia y es con la autoridad y te dejes guiar. Te dicen ponte la máscara, quédate en casa. No como borregos, no estoy hablando de ello, pero es necesario que si dicen ponte la máscara. Sabemos, estás salvando vidas con eso. La máscara se usa desde tiempos inmemoriales, demostrada su efectividad. Llévala al supermercado, en los sitios donde vayas, exige que quien te está atendiendo tenga la mascarilla también. Bueno, es importante que ustedes, porque las autoridades no lo van a hacer por ustedes. Ustedes tienen que hacerlo. Hazte responsable de tu salud y de la salud de quienes te rodean. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.